Encontré una entrevista a un amigo de la casa, el señor Michel Houellebecq, ¿sí? De quien hemos hablado muchas veces, hemos leído, hemos hecho una sección de literatura, bueno, hemos compartido también alguna que otra entrevista de hace algunos años, hemos hablado de sus libros. Esta es una entrevista calentita, ¿eh? Probablemente quizás la última que haya dado salió hace un poquito más de un mes. Fue con unos periodistas daneses y es una entrevista muy larga, así que yo la corto un poco para los que nos escuchan en la radio. Además de ese poquito, la corto a la mitad, y para los que nos ven a través del canal, ahí sí, leo entera, con la excepción de esos recortes que he hecho que me parecían bueno, que iban a extenderlo demasiado. Por supuesto, si rastrean bien, la van a encontrar. Yo la saqué de la página personal de Alejo Shapire, que hizo la traducción, ¿no? del francés. Así que ahí la pueden encontrar. Es muy interesante porque habla de todo Houellebecq, cuando en general en las entrevistas él es medio parco, a veces tiene un grado de alcohol demasiado grande en sangre, bueno, en fin. Pero esta salió bien. Los periodistas son Anders Ellersdam y Adam Poulsen. Fueron a su vez como varias entrevistas a lo largo de 24 horas, estilo Houellebecq, ¿no? El medio para el cual salió es Information, y se reunieron en París. A ver. Dice, bueno, arranca ahí, saltea un poquito, dice, bueno, se escribió que muchas de sus novelas pueden leerse como un largo comentario sobre el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. ¿Podría explicarlo un poco más? Ese fue parte del intercambio que habían tenido antes de arreglar la charla. ¿Y por qué esa novela? Ahora ustedes se van el cuento, perdón. Dice, bueno, empecé a escribir novelas en una época en la que sentía que todos fingían significar algo y creían en algo. Soy de esas personas que no creen en nada, así que asumí el papel de quien dice, no, eso no está bien, lo que crees no es verdad. Como en Hans Christian Andersen, el rey está desnudo. De ahí viene, ¿no? La famosa frase. Es una lucha que se libra en todos los niveles, incluso en la vida laboral. Por ejemplo, en el sector de las tecnologías de la información fingen pasión por ellas, pero son extremadamente aburridas. La mayoría de la gente se aburre. Cuando era joven, también era común que algunas mujeres se vieran víctimas de opresión sexual, aunque en realidad eran víctimas de que nadie las deseaba. Hay ciertas creencias, un sistema de creencias y nociones. He sentido que debo asumir el papel de destruir estas creencias que la gente tiene para hacer la vida aceptable. La diferencia con el cuento de hadas de Hans Christian Andersen es que el niño no es consciente de que está provocando un desastre. En todo caso, bueno, si quieren, vayan a releer el cuento. Pero se entiende a dónde va, ¿no? Se quiere decir porque el niño es inocente. Es inocente y simplemente dice la verdad. Digo la verdad, pero sé que conduce al desastre. No es bien recibido. Entonces lo haces con plena conciencia de que tendrá consecuencias. Sí, y lo hago porque me da la gana, dice Houellebecq. ¿Por el bien de la verdad? Sí, por la verdad. Sí, pero soy consciente de que también me traerá problemas. El niño no lo sabe. Ha sido un factor clave en mi escritura que la gente que me rodea tenga una percepción errónea de las cosas. En francés dicen mettre le pied dans le plat, es como, supongo que sí, como meter los pies en el plato, para decir las cosas sin rodeos. Y eso fue lo que hice en mi primera novela. Bueno, en el cuento de hadas de Andersen, la sinceridad del niño lleva a todo el pueblo a comprender la ilusión. De hecho, desencadena una especie de revolución. La gente grita que el rey está desnudo. ¿Tiene el mismo efecto decir la verdad? Aún no he desatado una revolución, dice, pero sí he provocado reacciones de gente que dice, sí, yo también lo veo así. Me ha dado motivos para creer que quizás no era tan anormal pensar así. Nos preguntamos si esto también aplica a su novela Sumisión, novela de la cual hemos hablado, pero ahora vamos a conversar un poco más, que trata sobre la toma del poder por los musulmanes y la islamización de Francia en un futuro próximo. Ese es el tema de la novela. Esa novela se publicó el 7 de enero de 2015, justo el mismo día en que islamistas armados perpetraron un atentado terrorista contra la redacción, que recordarán famosa, de la revista satírica de Charlie Hebdo, en el que murieron 10 personas.
Entre los muertos se encontraba un amigo de Houellebecq, el economista Bernard Maris. Puede que la novela no haya desatado una revolución, pero esa es una de las obras literarias más controvertidas de la literatura europea de los últimos 10 años. Yo me atrevería a decir un poquito más también. Bueno, dice, con su misión es diferente, es como una granada de mano que se activa lentamente, se ríe Houellebecq. Todavía no hemos llegado a este punto en Francia, pero la situación probablemente sea como el principio de la novela. Les digo rápidamente, él plantea en un futuro próximo del 2015, no me acuerdo si lo hace lo lleva al 2022 o al 2024 como el futuro, que se presenta un partido islamista, se presenta a las elecciones y está contra Le Pen y contra los socialistas y llega al balotaje contra Le Pen por unas décimas y finalmente entonces lo que hace los socialistas terminan apoyando a los islamistas para no apoyar a la ultraderecha. ¿Le suena? Bueno, eso habla Houellebecq. Por eso digo que es mucho más polémico y de los últimos 10 años, mucho más. Bueno, hoy en día ya no hay franceses que crean conveniente imprimir este tipo de caricaturas. Los jóvenes en particular son muy críticos. No ven motivo para criticar al Islam y les resulta absolutamente insensible que alguien lo haga de todos modos. De ese modo los asesinos han ganado. Caricaturas de este tipo simplemente ya no se hacen. Es un proceso lento, pero así van las cosas. ¿A qué proceso se refiere? Es un claro movimiento de adaptación hacia más Islam. Por supuesto es difícil predecir qué ocurrirá y cuándo, pero la dirección es clara. No creo que el cristianismo tenga futuro en Europa. ¿Lo lamentas? No, no lamento nada. Dice, no cambia mucho para mí. Sería un poco ridículo decir que lamento algo cuando yo mismo no creo en Dios. La cuestión es que Dios ha muerto, nosotros mismos lo hemos matado, como dice Nietzsche, pero Nietzsche solo habla del Dios cristiano. El Dios islámico no ha muerto en absoluto. ¿Por qué murió el Dios cristiano? La fe desapareció. Quizás no sea muy original decirlo, pero la explicación científica del mundo ha triunfado sobre la religiosa. Aunque la gente no entienda nada de la explicación científica, sigue creyendo que es correcta. ¿Puede regresar la fe cristiana?, le preguntan los periodistas, ¿o es irreversible? Houellebecq dice, ahora debo tener cuidado de no contradecirme. Para empezar diría que no. Por otro lado, hay países musulmanes donde la religión se ha dessecularizado. La religión ha cobrado nueva fuerza, pero no veo señales evidentes de que el cristianismo pueda resurgir. Y lo digo con pesar, porque no quiero destruir la esperanza de los cristianos, me gusta el cristianismo. Houellebecq nos cuenta ahora, con su tono discreto, que el Papa lo invitó a participar en un evento de escritores en el Vaticano justo hoy, pero que declinó la invitación porque tenía una cita con nosotros. Unas semanas después de nuestra reunión, el Papa falleció. Estamos muy sorprendidos y le agradecemos su generosidad, pero quizás no parezcamos lo suficientemente impresionados, ya que Houellebecq nos plantea ahora una pregunta muy directa. ¿Creen en Dios? Y se nos pregunta mirándonos con una mirada escrutadora. Es una pregunta bastante personal para un par de intelectuales protestantes de un país donde la fe es algo de lo que no se prefiere presumir. Son daneses, recuerdo. Dice, ¿cuándo se es verdaderamente creyente? Pero al menos uno de nosotros responde con un sí rotundo. Houellebecq dice que él mismo no puede creer en Dios, pero tiene curiosidad por saber si vamos a la iglesia y cómo practicamos nuestra fe. Cuando le decimos que Kierkegaard, al preguntarle por qué era cristiano, simplemente respondió que lo era porque su padre lo era, sonríe. Mira a uno de nosotros que respondió afirmativamente, tienen suerte. Salteo un poquito. A menudo lo describen como misántropo, como nihilista. Dice, son cosas distintas. No quiero decir que sea nihilista, no quiero decir que sea cínico, pero sí quizás un poco misántropo. Hablando de misantropía, a veces te comparan con Céline. Si es un parentesco, ¿lo reconoces? No, no me gusta Céline. Su estilo y su puntuación son demasiado forzados para mí. Entonces, ¿es una comparación superficial? Sí, es superficial. Quienes me comparan con Céline suelen hacerlo porque creen que yo, al igual que Céline, fui aplaudido por la izquierda al principio y luego me volví reaccionario. Bueno, puede que tenga que ver con que en la obra de Céline hay una fuerte empatía y compasión por los pobres y marginados. Ese también es un motivo en la tuya, ¿no? Sí, pero se trata de la escritura y el estilo. Muchos han dicho que la escritura de Céline se acerca al jazz, y estoy de acuerdo, pero a mí no me gusta el jazz, me gusta el rock and roll, y se ríe. Soy mucho más lírico, no me gustan las múltiples etapas de Céline.
No me gusta su ritmo. También es más cínico que yo. Podría decirse así: lo que te impacta en la adolescencia se vuelve crucial para tu desarrollo posterior. Para mí no fue Céline, sino Balzac, Dostoyevsky, Baudelaire. La cumbre de la literatura francesa para mí es Baudelaire. También me gustan todos los que le siguieron, Verlaine, Rimbaud, Lafort, pero Baudelaire es el más grande. ¿A menudo te sientes incomprendido?, te preguntan los daneses a Houellebecq. No, no diría eso. Hay muchos en la historia de la literatura que han sido más incomprendidos que yo. Sin embargo, diría que es completamente erróneo describirme como cínico. No es así en absoluto, pero en general no me siento incomprendido. Nos ha llamado la atención que en tus últimas novelas te centres mucho en el amor. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, nunca he cuestionado seriamente la existencia del amor en mis novelas. El amor existe, ya lo escribí en mi primera novela, en Ampliación del campo de batalla, con una cita de Claude Bernard. Dice: pase lo que pase, el amor existe, porque se pueden observar sus efectos. Bueno, pero eso es algo que a menudo se pasa por alto, ¿no? En cualquier caso, es una opinión generalizada que en tus novelas describes un mundo lleno de sexo, pero con poco amor. Sí, nunca he entendido bien por qué la gente piensa que hay tanto sexo en mis libros. No hay más en ellos que en tantos otros libros. Bueno, quizás porque las escenas de sexo son bastante explícitas. Sí, bueno, debe serlo, porque medido el número de páginas, no creo que mis libros contengan más sexo que los de otros. Nos escribió que sus libros deberían leerse cronológicamente porque se entrelazan. ¿Podría explicarnos esta coherencia en la obra? Sí, dice, bueno, uno se fija metas y a veces no las alcanza al principio. También hay que vivir con las cosas de las que uno se arrepiente. Como ya he dicho, por ejemplo, lamento no haber trabajado más con el personaje de Tisserand en Ampliación del campo de batalla. Luego intenté compensarlo con el personaje de Bruno en la novela posterior. De hecho, esto a cuenta propia. Quizás hasta uno podría encontrar, salvo alguna excepción, que prácticamente es siempre el mismo personaje y siempre es algo del propio Houellebecq, ¿no? Los personajes que van apareciendo en sus novelas. Ahí, bueno, el Bruno es el de las partículas elementales. Es decir, allí, en cambio, no estoy satisfecho con la integración de la poesía. Es decir, no funciona. Así que a veces hay algo con lo que uno está satisfecho, lo que lo obliga a escribir una nueva obra, ¿no? Con lo que uno no está satisfecho y eso lo obliga a escribir una nueva obra. En tus novelas sueles situar la acción en un futuro próximo. ¿Por qué usas esta táctica? Leí mucha ciencia ficción de joven, pero aunque mucho de la ciencia ficción transcurre en un futuro lejano, siempre me ha gustado el futuro cercano. Facilita enfatizar los contrastes y pintar las cosas con colores más simples. Puede sonar extraño, pero así es como me siento. Me permite pintar un cuadro con más contrastes. No soy realmente realista. Escribo con un trasfondo realista, pero con una inclinación hacia el expresionismo. ¿Expresionista? Dice, ¿cómo? Me gusta el contraste entre la luz y la sombra, ese tipo de cosas. O es un error decir que me gusta más. Tengo más talento para ello. Varios de los autores, que me gustan, escriben con mucha más sutileza y matices. Yo simplemente no puedo escribir así. Cuando dices expresionistas, ¿te refieres al arte? No, pienso sobre todo en el cine. He visto muchas películas expresionistas, me gusta el arte con fuertes contrastes, pero como dije, también me gusta lo contrario. Se trata más de lo que soy capaz de hacer y necesito posiciones claras, colores puros y una luz que los apoye. Necesito personajes positivos y negativos inequívocos. Entonces no es porque quieras escribir así. No, en absoluto. Al contrario, a veces desearía que mis personajes tuvieran más matices. En Dostoyevsky, por ejemplo, tampoco hay moderación en los personajes, todos están al borde de la locura. Esto también se encuentra en la literatura francesa, pero es menos común. La época que más ha influido en la literatura francesa es Flaubert y el naturalismo. Pero me influyen más personajes extremistas como Dostoyevsky. Lo he leído mucho, sobre todo de joven, y al escritor estadounidense Hubert Selby, a quien también admiro mucho. Bueno, para los que nos escuchan en la radio, entonces yo aquí corto. Esto, recuerden, creo que yo debe ser la última entrevista que se le ha hecho hasta ahora a Houellebecq. La hacen en una revista, la hacen unos periodistas daneses para la revista Information. La traduce Alejo Shapire en su blog. Para los que nos están escuchando y viendo en el canal, quédense porque sigo con lo que sería la última parte. Insisto, prácticamente es estoy leyendo la entrevista entera. Le saqué nada más que algunos pedacitos que me parecía que no agregaban demasiado para no hacerla muy, muy extensa, pero quédense que
que vamos a seguir. Así que deme un minutito. Ahí está, estas son cuestiones técnicas que estoy manejando. ¿Sí? Un poco de radio, un poco de video. Y ahora seguimos. Se habla mucho de Dinamarca aquí en Francia. Alguien de la derecha respondió cuando le preguntaron qué hacer para combatir a la agrupación nacional, el ex Frente Nacional, es decir, la extrema derecha francesa, que simplemente debían hacer lo mismo que en Dinamarca. Es decir, usar los mismos medios que la derecha para seguir afirmando que son de izquierda. Y la gente es tan estúpida que se lo cree. Y es cierto, funciona en Dinamarca. Creo que es el camino a seguir, dice. Sí, esta corriente también cuenta con un gran apoyo en Dinamarca, pero por lo demás, las tendencias son las mismas que aquí. En los últimos años se ha intentado diseminar la inmigración, que durante mucho tiempo se ha concentrado en las grandes ciudades, a otras zonas del país. Bueno, aquí también, esto lleva a situaciones realmente descabelladas. En Francia hay muchas zonas rurales. Y luego, si metes a 20 etíopes en un lugar así, no dan crédito a lo que ven. Y ocurre bajo presión. Que un viejo granjero del campo pueda comunicarse con un grupo de sudaneses es una ilusión. Nadie lo cree, pero siguen haciéndolo. Hay una directiva para enviar gente a las provincias rurales. Puede salir completamente mal. Hay zonas en la Francia rural más alejadas del centro que en un país pequeño como Dinamarca. El contraste es mayor. Muchos en Francia tienen armas, no como en Estados Unidos, pero aún así. Francia está a medio camino entre Dinamarca y Estados Unidos. No debería sorprender a nadie si sale mal, porque no funciona en absoluto. La gente no lo ve con buenos ojos. Hay una profunda brecha entre el centro y la periferia, entre las grandes ciudades y las provincias. Además, objetivamente es una locura. Envías a la gente a un pequeño pueblo de provincias y no hay trabajo para ellos. Ni siquiera hay trabajo para los franceses. Intentas diseminar los problemas en lugar de resolverlos. Son los alcaldes locales quienes se enfrentan a los problemas. Durante los disturbios de hace unos años en Francia, se incendiaron ayuntamientos, escuelas y otros edificios públicos en pequeñas localidades de provincias. Sí, se vuelve, pero no fueron las mismas personas las que lo hicieron. Fueron inmigrantes de segunda o tercera generación. Eran simplemente matones que saqueaban tiendas y luego vendían el botín. Ropa deportiva, teléfonos móviles y cosas así. No eran refugiados recién llegados. Nos gustaría hablar contigo sobre la relación entre la poesía y la prosa. Siempre has tenido una vena poética. En tu librito sobre Lovecraft, que es de 1991, lindo librito ese, que se publicará en danés este verano, escribes: Lovecraft era un poeta. A Lovecraft también lo trabajamos en el programa, por cierto. Es uno de esos autores que se iniciaron en la poesía, y lo mismo aplica para ti, le dicen los periodistas. Sí, es cierto. Sí, quizás tenga que ver con que algunos escritores se preocupan más por el sonido. Al menos en mi caso. Siempre he sido muy consciente del sonido y por eso empecé a escribir poesía. También se puede encontrar en las novelas, por supuesto. Me ha pasado varias veces que he conservado una frase solo porque sonaba bien. Houellebecq dice que su próximo libro será una colección de poemas. Una serie de poemas con un tema cíclico se incluye en un libro sobre el pensamiento hindú que acaba de publicarse en francés. Se levanta y lo toma. Le preguntamos si escribir poemas y novelas es muy diferente para él. Dice: sí, no tiene nada que ver. Con los poemas todo sucede rápido. Si un poema no surge pronto es un fracaso. Está escrito enteramente por inspiración. Una novela es más desafiante y laboriosa. ¿Escribes todos los días? No, pero leo todos los días. Me encanta. Ahora mismo estoy leyendo un libro de Alphonse Daudet. ¿Lo conoces? Es especialmente famoso en Francia por sus cuentos y relatos provenzales. Fue uno de los últimos naturalistas. Ya está un poco pasado de moda, pero la verdad es que no está nada mal. ¿Cómo escribes? ¿Rápido como Dostoyevsky o es un trabajo duro como el de Flaubert? Puedo responder a eso con total claridad. Escribo en horarios fijos. No siempre surge algo por sí solo y luego vuelvo a lo ya escrito y lo corrijo y entonces de repente surge algo. No sé cómo trabajan otros escritores, pero releo lo que he escrito para tomar ritmo. Creo que escribo una media de una página terminada al día. Salteo un poquito. Se habla mucho de las crisis de los libros y la lectura estos años. La competencia de los medios digitales es cada vez mayor, las pantallas nos roban cada vez más atención. En la última novela de Houellebecq, un niño pasa todo el tiempo sentado frente a una pantalla. Ya no es la excepción, no es algo que horrorice ni ofenda, es la regla. ¿Quién vio por última vez a un niño o joven sentado voluntariamente a leer un libro? Críticos culturales como Alain Finkielkraut, a quien también alguna vez hemos mencionado por aquí, a quien a menudo se menciona junto a Houellebecq,
Incluso afirman que estamos entrando en la era de la posliteratura. ¿Qué opina Houellebecq al respecto? ¿Es cierto que estamos perdiendo la capacidad de leer y qué implicaciones tendrá esto para la literatura? Él dice, he observado con gran interés que la élite tecnológica envía a sus hijos a escuelas donde no se usan iPad ni teléfonos. Sí, dice, en otras palabras, los propios líderes del sector tecnológico han comprendido que este no es el camino a seguir. Pero no se trata solo de pantalla, se trata ante todo de tiempo para concentrarse, de no estar constantemente conectado. No es un problema en sí mismo buscar conocimiento en Internet, leer literatura o cualquier otra cosa en una pantalla. Lo crucial es poder decir basta al flujo de información, que puedas estar solo, que puedas desconectarte del mundo y reconcentrarte en una sola cosa. Si quieres pensar, también tienes que estar solo a veces. ¿Se ha vuelto más elitista la lectura? Tiene razón Finkielkraut, que difícil es, ¿no? Finkielkraut, al afirmar que podemos hablar de un estado de posliteratura. Bueno, vuelve y dice, típico de él, dice, siempre tiene que quejarse. Disfruta mucho de su papel como intelectual público. Y no tiene razón. Conozco a muchos editores y no están insatisfechos. Aquí en Francia todavía se leen libros. De hecho, los franceses leen más que los españoles, los italianos, los alemanes y los ingleses. Por otro lado, a los franceses les encanta la idea de la decadencia. Por eso Finkielkraut tiene tanto éxito. Pero no comparto su catastrofismo. Está generalizando. Además, hay muchos buenos escritores jóvenes. Bueno, si en otras palabras hubiéramos venido a París para que se confirmaran nuestros temores sobre el futuro de los libros y la literatura, no deberíamos hablar con Houellebecq. Él está de visita. Claramente ve un futuro más prometedor de lo que su reputación le hace creer. Pero ¿se aplica esto también a otros ámbitos? ¿Es realmente resistente a las crisis? Le presentamos una larga lista de crisis y conflictos que podían hacer vacilar incluso a los optimistas más recalcitrantes. ¿Qué debemos hacer en Ucrania? ¿Hacia dónde se dirige Estados Unidos tras la investidura de Trump? ¿Estamos presenciando una nueva división del mundo entre Estados Unidos, Rusia y China? ¿Qué significa todo esto para Europa? Y para que no se salga con la suya, también planteamos la inteligencia artificial y el cambio climático. ¿Qué opinas de todo esto? Todo está cambiando a un ritmo vertiginoso estos meses. El movimiento progresista ya parece cosa del pasado. Vivimos en una época de cambio donde las crisis se fusionan. Houellebecq le dice, estás mencionando muchas cosas, ¿no? Pero nunca he sentido que haya vivido en una época que no se llamara de crisis. Incluso cuando tenía 10 años se hablaba de crisis. Hay un estado de crisis permanente. No creo que estemos en una crisis más profunda ahora que antes. Sí, las cosas avanzan rápido. El movimiento woke ha desaparecido sin que nadie se dé cuenta de su existencia real. He oído hablar de los woke, pero nunca los he visto. Sé que hay gente que es woke, pero nunca los he conocido. ¿No es una leyenda urbana? Otra leyenda urbana dice que la derecha ha ganado la batalla de las ideas. Lo siento, pero no me había dado cuenta. La izquierda sigue dominando. La inteligencia artificial, es más seria. He intentado traducir algo en un chat GPT y fue casi perfecto. Es realmente impresionante. Pero prefiero traductores de verdad. Siempre respondo cuando mis traductores tienen preguntas sobre la traducción. También he experimentado con que se escribe sola, pero no me impresionó. Pero las cosas pueden evolucionar rápidamente con la inteligencia artificial. Como dije, leí mucha ciencia ficción de joven y mucho de lo que hay en la ciencia ficción ahora parece que podría hacerse realidad. Los robots inteligentes parecen una posibilidad. Básicamente no creo nada de todo esto. Mi reacción es la curiosidad. Realmente está empezando a impresionarme. Entonces no eres un pesimista tecnológico o un optimista tecnológico como Elon Musk. Dice, no, Elon Musk, sinceramente prefiero no hablar de él. He dicho tantas cosas contradictorias. En un momento ha dicho tantas cosas contradictorias. En un momento expresó su preocupación por los soldados robots. En otro exigió más inteligencia artificial. No sé qué quiere decir. Quizás sea porque es muy inteligente que no puedo seguirlo. No lo descarto. Pero me interesaría hablar con él. Elon Musk quiere hacer de los humanos un ser multiplanetario que no esté atado a la Tierra. Sí, ese también es un tema importante en la ciencia ficción, es algo que me ha interesado mucho. En la ciencia ficción la gente suele ser reticente a colonizar otros planetas. Debo decir que estoy a favor de la colonización, me parece emocionante. No veo por qué uno debería limitarse a este punto en particular. Pero es complicado, el desarrollo es más lento en este ámbito que en la inteligencia artificial. Por cierto, creo que la idea de optimizar el cerebro es defendible.
Nietzsche habla en algún lugar de crear dos cerebros para los humanos, uno para la ciencia y otro para todo lo demás. No es ninguna tontería. Hace mucho tiempo tuve problemas con las matemáticas y recuerdo claramente la sensación de que no era la misma parte del cerebro la que funcionaba. Y esa es la parte del cerebro que podía optimizarse, según yo entendía. Pero por supuesto también me temo que no podremos controlarla. Es como en el famoso cuento del aprendiz de brujo donde se pierde el control. Las cosas están cambiando en esta época con la política aislacionista de Estados Unidos, intervienen los periodistas. Sí, pero es algo realmente bueno. Siendo sincero, la única pregunta que me preocupa cuando se elige a un nuevo presidente estadounidense es si va a iniciar otra guerra y si va a pedirle a Francia que se una a ella. Hubo mucha guerra bajo el gobierno neoconservador. Un presidente de Estados Unidos puede ser una persona muy, muy peligrosa. Y sinceramente, si es realmente aislacionista, me siento muy tranquilo. Une a los países de Europa, le dicen. No, no lo sé, estoy en contra de Europa. Creo que Francia debería salir de la UE, de la Unión Europea, ¿no? Tenemos más interés en salir. Pero las cosas cambian y hay que saber defenderse. ¿Defenderse contra quién? Bueno, contra Rusia, por ejemplo. Dice, pero Rusia no nos va a invadir, ni en sueños. No es política de Putin en absoluto invadir Dinamarca ni Francia. Putin no representa ningún peligro para Dinamarca ni para Francia, no le temo. Con los países bálticos es diferente. Creo que Putin tiene un plan muy preciso. No pretende recrear la Unión Soviética, sino tomar partes más o menos grandes. No creo que su ambición sea apoderarse de toda Ucrania, pero sin duda quiere la parte oriental del país. Y tampoco es imposible que tenga planes para los países bálticos, pero no para Polonia, creo. En Dinamarca la gente está bastante preocupada por el comportamiento de Putin. Dinamarca ha apoyado mucho a Ucrania, muchísimo más que Francia, por ejemplo. Muchos daneses se sienten amenazados. Eso es extraño, dice. Pero geográficamente Dinamarca está más cerca de Rusia. ¿Hablas en serio? Me sorprende, debo decir. ¿Qué opinas de Trump? Me resulta incomprensible que no quedara completamente desacreditado tras la tormenta en el Capitolio. Estaba seguro de que su carrera política había terminado. Y por supuesto es triste que sea como es, que no sea una persona decente. Pero una política aislacionista me viene bien. Tengo muy malos recuerdos de todas estas guerras desencadenadas por Bush padre e hijo. Francia se negó a participar de la Segunda Guerra de Irak. Es mejor que no haberse negado en absoluto. Sin embargo, quiero recalcar que Obama no era un halcón. Dinamarca ha estado muy comprometida y solidaria con los estadounidenses y por eso hay una gran decepción con el comportamiento del nuevo gobierno. Bueno, ahí te equivocaste. Es evidente que Villepin, primer ministro francés durante la Segunda Guerra de Irak, y Francia tenían razón. La segunda invasión de Irak fue escandalosa, fue inaceptable. ¿Eres pacifista? No soy pacifista, pero me niego a seguir las fantasías de los estadounidenses. Afganistán, Irak, solo ha llevado a desastres. Todos los atentados terroristas que hemos sufrido en Francia han estado relacionados en parte con la intervención francesa en Oriente Medio. Entonces la idea de una hermandad transatlántica no te atrae. No, le dice, no. Puede ser algo francés y continental. Dice, en Dinamarca tradicionalmente hemos estado muy orientados hacia lo transatlántico y lo anglosajón. Hemos percibido a Estados Unidos como un hermano mayor protector. Me dice, bueno, me sorprende mucho oír eso. Para mí es bastante obvio que los estadounidenses siempre han buscado sus propios intereses. Es ilógico pensar lo contrario. Los estadounidenses siempre han sido egoístas. En Francia tenemos armas nucleares, así que no necesitamos la protección estadounidense. Deberíamos abandonar la OTAN inmediatamente. Francia puede defenderse. No se ataca a un país que tiene armas nucleares y los medios para usarlas. Eso es imposible. Pero, ¿qué hace un país pequeño como Dinamarca? Y dice, bueno, pero ¿de quién te vas a proteger? No tienes enemigos. Claro que está la cuestión de Groenlandia. Cuando surge un movimiento secesionista suele terminar con la independencia, pero Trump no va a atacar Groenlandia. Es puramente una estrategia de negociación. Intenta conseguir acuerdos ventajosos para las empresas estadounidenses. Quizás lo veas de otra manera, pero aquí en Francia nadie cree que Trump invadiría Groenlandia. Simplemente la idea parece completamente ridícula. Si empiezas a creértelo es lo peor para ti, es un juego. Y bueno, sin embargo, en un punto Houellebecq coincide en hablar de crisis. En el ámbito del cambio climático, el alarmismo está justificado, en su opinión. Como la mayoría de los franceses cree que la única alternativa real a los combustibles fósiles es la energía nuclear, y le cuesta entender por qué los alemanes en particular se oponen tanto a la energía nuclear que prefieren reabrir las centrales eléctricas de carbón antes que usar una forma de energía limpia. Dice Houellebecq que es una completa idiotez. Espero que a largo plazo la gente opte por la única opción sensata y opte por la energía nuclear. De lo contrario, la situación se complicaría. Entonces tendremos inundaciones, entre ellas en Francia,
y grandes zonas desaparecerán en toda Dinamarca. Dice, ambos vivimos cerca del mar. Digo, lo siento por ti, por suerte en Francia tenemos montañas. Quizás podamos mudarnos a Groenlandia en el futuro. El nombre significa en danés que el país ha sido verde. Quizás pueda volver a hacerlo, le dicen los periodistas. Sí, puede que haya habido un cambio climático. Debió de ser más verde cuando Eric el Rojo llegó. Sí, le dice, sí, quédense con Groenlandia. Quizás la necesiten. Así termina entonces esta entrevista que le hicieron dos periodistas daneses para el medio Information hace muy poquito, hace un par de semanas, quizás un par de meses, justo antes de la muerte de Francisco, al escritor francés Michel Houellebecq.